Decía, ¿cuál era la motivación geopolítica, estratégica, no sé, eh, la Gran Bretaña de formar un estado, un hogar para los judíos en ese lugar? Básicamente tener una población aliada, un centro de, si se quiere, de operaciones geopolíticos, estratégicos, económicos en la región, una región que nosotros nos tenemos que situar, porque estos planes son de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, una región en donde lo que se está jugando es el paso, como vinimos hablando desde que comenzó el programa, entre Oriente y Occidente, Eurafrasia, el corazón de Eurafrasia, el punto de confluencia. Estaba el canal de Suez, primero proyectado por los franceses, después apropiado por los británicos. Unos años después, ya en la antesala de la Primera Guerra Mundial, son los alemanes los que van a plantear una ruta alternativa, pero vía ferrocarriles, el ferrocarril de Bagdad. Estaban disputándose el paso entre Europa, África y Asia hacia el oriente. La potencia hegemónica eran los británicos, y los británicos pretendían defender esa posición. Entonces generar un enclave territorial, poblacional, aliado, era muy importante. Como algo secundario y colateral, resolver el problema del racismo en las propias sociedades europeas, porque esto también hay que verlo. La persecución a los judíos, que digamos que genera la sensibilidad, ni siquiera estamos hablando de la etapa de Hitler, estamos hablando del fin del siglo XIX, es provocada, es producida en las sociedades europeas del este. En las sociedades llamadas árabes no había persecución a los judíos. Es más, se iban a refugiar al Imperio Otomano y vivían entre los árabes de manera absolutamente pacífica, con la diferencia que todo pueblo puede tener entre sí con otros pueblos. Entonces, el problema judío es un problema, la cuestión judía es un problema generado por la propia Europa, y lo que terminan resolviéndolo, entre comillas, en el Oriente Medio. O sea, la población palestina se compra, regala este problema, y el sionismo, insisto, asume la misma matriz de discriminación de sus discriminadores. Nosotros no somos como ustedes, nosotros nos tenemos que ir. Asume eso, en lugar de haber, lamentablemente, insisto, no triunfaron las corrientes más progresistas, aún liberales dentro del judaísmo, porque la historia hubiese sido otra. Triunfó la idea sionista en maridaje, en matrimonio con el Imperio Británico. Y bueno, los que siguen pagando todos estos platos rotos son los palestinos, que hoy en día, como decíamos, están viendo como todavía son colonizadas sus tierras. Hoy en día hay casi 600.000 colonos ilegales en Cisjordania, sancionados. En el día de ayer hubo una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sancionando esas colonias. Bueno, lo que ya dijimos de Gaza, los millones de palestinos refugiados, con un nivel de perversidad desconocido para este tipo de conflictos, porque además los que son las víctimas pasan a ser victimarios, y los que son victimarios se erigen en el papel de víctimas. Tengo una pregunta sobre el tema. Yo sé que los palestinos no son todos musulmanes, hay cristianos, hay algunos que son católicos, otros protestantes. ¿Tenés una idea de los números entre...? Cuando empieza el proyecto, digamos, el sionista, en Palestina, prácticamente la enorme mayoría el 90% eran musulmanes. Hay palestinos cristianos y también había palestinos judíos. Los palestinos judíos eran aproximadamente un 2% de la población. ¿Qué es un palestino judío? Es un originario de confesión judía, un originario de esa tierra, un nativo de confesión judía, que vivía en la tierra que denominamos Palestina, convivía con los cristianos, que eran una minoría. ¿Vos te imaginás un negro africano con una estrella de David colgado del pecho? Un etíope. Y los hay en Etiopía, que son descendientes del no sé qué, del rey Salomón, y los hay en el Caribe. Hay un montón de judíos negros que están con su estrella de David. Son poblaciones. No, los caribeños no son poblaciones originales, son trasplantados y que asumen el judaísmo. Exacto, es eso. Lo que pasa es que la confusión viene por este mito del sionismo, de que se trata de un pueblo que fue desterrado y que es el mismo pueblo que estuvo errando durante 2000 años y ahora tiene derecho a regresar. Pero en realidad son pueblos que han sido judaizados, distintas poblaciones del mundo han sido judaizadas. Nos cuesta pensarlo, pero es lo que decía, hay pueblos que son cristianos que no forman parte del mismo pueblo. Sin embargo, pensamos que porque son judíos forman parte del mismo pueblo. Nada tiene que ver un etíope
más allá de que puede confesar el judaísmo con un ruso, no tiene nada que ver, tendrán el judaísmo en común, pero no son el mismo pueblo. Y en ese caso serían no los rusos de Rusia, sino otro tipo de rusos, como se hacía el chiste en mi infancia, que como a los judíos se les decía a todos rusos, Claro. había judíos que decían, hay rusos de Rusia y rusos de mierda. Entonces, en ese caso eran rusos de Rusia, pero también rusos de mierda. No, sí. Yo te quiero hacer una pregunta, estamos cerrando el programa. Vos me habías dicho cómo íbamos a llenar 2 horas de programa, viste que se ha pasado volando y nos ha quedado corto. La cátedra que vos integrás se llama Edward Said. Yo quiero que le cuentes a la audiencia quién fue Edward Said. Bueno, Edward Said fue un fallecido en el año 2003, por eso decimos sigue siendo, porque este tipo de personalidades trascienden la propia vida biológica. Un intelectual palestino, seguramente el principal intelectual palestino del siglo XX y aún del XXI. Él nace en la Palestina histórica, pero su familia es una de las tantas familias. Hay 750.000 palestinos que cuando se crea el Estado de Israel deben abandonar su hogar natal. Él está entre ellos, siendo un pequeño, va a vivir a Egipto. Y después su familia se traslada a Londres y finalmente termina viviendo en Estados Unidos. Él es un crítico literario que hace finalmente una carrera en el ámbito universitario, es docente en Gran Bretaña, es docente en Estados Unidos, y en tanto crítico literario, y seguramente por estas cuestiones de las resonancias, las emotividades, se dedicó inicialmente, alejado del conflicto israelí-palestino, a analizar la novela europea del siglo XIX y las referencias que esas novelas hacían sobre inicialmente el llamado mundo árabe o el mundo oriental. Y ahí empezó a descubrir los estereotipos con los cuales en el siglo XIX se presentaba ese mundo árabe oriental, y empieza a analizar también lo que había pasado en esa avanzada. En un momento amplía su mirada y llega a hablar también y a analizar el Caribe, y llega a analizar también el sudeste asiático, y ve que hay una matriz común en la cual las poblaciones nativas son presentadas en relación al avance europeo, con esta idea de esta estigmatización, inferioridad, barbarie, atraso, todo lo que conocemos en la historia argentina del siglo XIX, tranquilamente las novelas también reflejan eso. Él es el que acuña un término fundamental que va a ser orientalismo, que es esta mirada, esta anteojera con la cual los pueblos europeos veían al Oriente y a partir de ahí legitimaban al Oriente. Y a partir de ahí, deslegitimaban, exacto. Y a partir de ahí, legitimaban su avanzada. Y a partir de ahí, él va a ser uno de los referentes fundamentales de unas corrientes que están desarrollándose en el ámbito de las ciencias sociales, que son las corrientes del postcolonialismo, digamos, de tratar de pensar por fuera de las matrices eurocéntricas. En ese sentido, Said es un autor palestino que habla desde su palestinidad, pero habla desde el centro del imperio, entonces de alguna manera tiene esta mirada entrecruzada, y que dio, obviamente sin esa intencionalidad, pero dio los fundamentos de un pensamiento muy rico que está totalmente en desarrollo, que tiene que ver con este pensamiento postcolonial, el pensamiento decolonial, el pensamiento que desafía el eurocentrismo, ¿no? Nosotros tenemos nuestros intelectuales que lo han hecho antes de Said. Lo que pasa es que desde Said hay como una entidad, si se quiere, incluso hasta institucional, de estas corrientes que están en desarrollo y que vienen a renovar en gran parte las ciencias sociales, desafiando al eurocentrismo, ¿no? Y bueno, Said está ahí entre los fundantes de esta corriente que excede lo palestino, pero que no podía haber salido si él no hubiese sido palestino, ¿no? Bien, se nos fue el programa la temporada 2017. Te vamos a volver a invitar, tal vez para hablar de los mismos temas, tal vez para hablar de otros temas. La semana que viene vamos a estar en este horario impropio de las 14 como contribución a que el compañero operador se vaya más temprano para festejar, y les dejamos un gran saludo a toda nuestra audiencia y nos vemos y nos escuchamos el día sábado 31 al pie del brindis del nuevo año. A las 14 horas. Un abrazo a todos, esperamos que de algo haya servido. A mí me ilustró bastante más, vengo prestando atención con el conflicto del paso entre Occidente y Oriente del continente
eurofrasia, y me ilustró bastante más. Ahora puedo entender un poco más el sionismo y el papel británico en esta guerra. Te agradezco la visita, es un día difícil, un horario difícil, te agradezco la buena onda y esperamos, como digo siempre, que de algo haya servido, porque cuanto menos ignorantes somos, más fácil es, más difícil es que entremos en el racismo, en la xenofobia y un montón de otros conflictos, o la discriminación social. Cuanto menos ignorancia hay, menos pro también hay. Así que se viene un año difícil, brindemos, que no pierdas las esperanzas, y como me decía un empresario que hay gente que está pasando, empresarios que la están pasando mal y se quedan deprimidos en la fábrica y no saben para dónde ir, que la salida es colectiva a todos estos problemas, que cada cual en su ámbito, un empresario, un profesional, un trabajador, que no se quede encerrado en la casa con el programa, sino que busque salir y vincularse con sus pares. Ya terminó el programa, un abrazo a todos y muchísimas gracias por haber estado aquí. Feliz Navidad y buen fin de año. Feliz Navidad del año 2016, porque esto no sabemos cuándo lo van a ver en la red, porque a veces uno ve programas viejos de hace varios años. Un abrazo a todos.